7 años de investigación sin filtraciones, 4 años con Montoro investigado y esta tarde, 18 de julio, de repente todo salta por los aires. 5.138 páginas donde están todos los secretos de Cristóbal Montoro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El sumario del caso Montoro es una radiografía perfecta de este escándalo del exministro, de José María Aznar y de Mariano Rajoy. Aparecen con nitidez las empresas, aparece cuánto dinero pagan, a quién se lo pagan y sobre todo a cambio de qué se lo pagan. Leyes a medida, modificaciones legales muy precisas con unas consecuencias muy lucrativas. El juez pide, por ejemplo, información de los bienes de los socios del despacho. ¿Por qué? Un ejemplo, Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos con Aznar, se habría embolsado 11 millones de euros. En este sumario al que hemos tenido acceso también se revela que las empresas que eran beneficiarias porque contrataban al despacho de Montoro se habrían deducido hasta el 85% de la base imponible de algunos impuestos. En el sumario hay un informe de una consultora que apunta que esa reducción en el pago de los impuestos a estas empresas gasísticas les habría supuesto un ahorro de hasta 4 millones de euros al año. Gasísticas, eléctricas, constructoras, y podríamos estar ante un nuevo sector implicado porque seguimos leyendo ese sumario y ahí figuran pagos de Codere a Equipo Económico, 679.000 euros entre 2008 y 2012. El sector del juego, Alfonso Pérez Medina, también pagaba a Equipo Económico. Esto es novedad. Es lo que se deduce, efectivamente, es una de las novedades que nos aportan estos 18 tomos del sumario a los que hemos tenido acceso y son unas cifras muy similares en todos esos sectores. 780.000 euros habrían pagado presuntamente las empresas del sector gasístico, 600.000 las de eléctricas y renovables, esos 670.000 de la empresa Codere, del sector del juego. También hay pagos acreditados en el sumario de algunas constructoras como Ferrovial, Abengoa y Madrid Network. Hay que decir, eso sí, Rodrigo, que en estos momentos la investigación y los imputados son representantes de esas empresas del sector gasístico. Ahí es donde está, de momento, esa investigación. Estamos leyendo el sumario y claro, es que está todo. Es que hemos leído, por ejemplo, cómo el juez pide, oiga, ¿qué bienes tienen las personas que forman parte del despacho de abogados de Cristóbal Montoro, de Equipo Económico? ¿Y por qué lo pregunta? Porque también en el sumario aparecen las cantidades que se llevaron algunos. Hay cantidades, Alfonso, muy sorprendentes. Muy sorprendentes, efectivamente, y esa es la clave de toda investigación de corrupción, seguir el rastro del dinero, y es lo que hace el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, pregunta a las entidades bancarias por esos pagos, por esos bienes que tendrían, sobre todo, las personas de confianza de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, los colaboradores en Equipo Económico, esas 28 personas que ahora mismo están investigadas. Hay mandamientos a entidades bancarias para que pongan de relieve todas sus propiedades, siguiendo el rastro del dinero, porque además también en ese sumario se relata que había una estructura societaria bastante compleja buscando la opacidad para tratar de ocultar el destino final, Rodrigo, de esos bienes. Decíamos antes del sector del juego. Sabíamos desde el principio de las gasísticas, luego hemos aprendido y vamos a contar más sobre otro sector que es el de las eléctricas. ¿Hay constructoras también en el sumario? Sí, hay constructoras, en concreto 3, Ferrovial, Abengoa y también Madrid Network. Es lo que se refiere en ese sumario. En principio la investigación no está centrada en ese sector de la construcción y son absolutamente escandalosos, Rodrigo, las cantidades económicas que habrían percibido algunos de los socios de Equipo Económico, de los colaboradores de Cristóbal Montoro. Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos, hasta un total de 11 millones de euros. Manuel de Vicente Tutor, 5,8 millones de euros. Francisco de Asís Piedras, 5,7 millones. Salvador Ruiz, 6 millones de euros. Se supone que todo en concepto de honorarios por su trabajo en este despacho, pero evidentemente lo que se está investigando es que si los ingresos de Equipo Económico pues estaban fuera de la legalidad. Y sobre todo, Alfonso, que son personas que durante muchos años, gobierno Aznar, gobierno Rajoy, estuvieron en lo privado, en lo público, en lo privado, en lo público. Y hay que ver qué hicieron cuando estaban en lo privado y qué hicieron cuando estaban en lo público. Los correos electrónicos de las empresas dejan claro que pagar a la consultora que había fundado Montoro era la mejor manera de obtener beneficios de una forma rápida y además directa. En otros mails, esas empresas llegan a detallar cómo camuflar esos pagos. A cambio, los socios de la consultora se embolsaron, según los investigadores y como les estamos contando, varios millones de euros.
Hay un correo que fue el detonante para que comenzara la investigación sobre el exministro Cristóbal Montoro. Pero bueno, es que es increíble, ¿no? Se trata de donde el director técnico de una de las empresas gasísticas envía a todas las asociaciones unas instrucciones con lenguaje claro y mensaje conciso. La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero para entender por qué este mail hay que retroceder a un mes antes. Es de nuevo Rubén Folgado quien envía a sus socios un correo electrónico en el que dice que para conseguir una rebaja del 85% del impuesto se debe contratar a un gabinete económico, en especial a uno que tenga acceso al Ministerio de Hacienda. ¿Y cuál era ese gabinete? Pues la consultora fundada por Cristóbal Montoro. Además, en ese correo vemos que al director técnico de Meser ya le han enviado los costes fijos que tiene la contratación de ese gabinete. Serían 90.000 euros y 130.000 más en caso de éxito. Lo llamativo también del sumario es que ahora conocemos las cifras que la Fiscalía Anticorrupción cree que cobraron cada uno de los socios de Equipo Económico. Oscilan entre los 5 y 6 millones, pero hay uno que llama la atención: Ricardo Martínez Rico. Los investigadores creen que pudo percibir hasta 11 millones. ¿Y saben de quién era hermano? Del jefe de gabinete de Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico. Lo cual pues me enorgullece. Y unos meses después se produce esta foto. El exministro junto con los representantes de las gasísticas. El acuerdo parecía estar firmado. El caso Montoro crece, pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha dado la cara todavía. Hoy, de nuevo, agenda vacía, aunque sí ha publicado este tuit. Se refiere al caso Montoro, pero no lo menciona. Pide investigar lo que haya que investigar. Un tuit que es lo único que hemos visto de Feijóo y a lo que se agarra el gobierno. Los ministros van directos al ataque contra el líder del PP por sus escasas explicaciones del caso Montoro. Cristóbal Montoro no dudó en utilizar su posición de poder dentro del Ministerio de Hacienda para acceder a expedientes que contenían información reservada. No lo afirmaba claramente, pero sí que hacía insinuaciones de tener estos datos. Nosotros decíamos que andaba en el filo de la navaja. Datos sensibles de contribuyentes que, por muy ministro que fuera, bajo ningún concepto debía tener en sus manos. El ministro no puede acceder a los datos fiscales de los contribuyentes que tiene la agencia tributaria. Se podía estar incurriendo en infracciones administrativas por parte de las autoridades que le pasaran estos datos. El encargado de esas filtraciones era Santiago Menéndez, el exdirector de la agencia tributaria. Se comunicaba por correo con Felipe Martínez Rico, hombre de total confianza del ministro. Dos personas que también están imputadas en este caso. De contribuyentes concretos, como bien sabéis, nunca hablamos, pero la agencia tributaria siempre actúa con profesionalidad. Montoro recibió, por ejemplo, el expediente tributario de Rafa Nadal. En el correo se anunciaba la apertura de un procedimiento para comprobar los ingresos deportivos y los derechos de imagen que percibía el tenista. También corrió la misma suerte la baronesa Thyssen. Se filtró cómo iba la inspección fiscal que se le estaba realizando, detallando que se iba a regularizar a cambio de 5,5 millones de euros. Que yo creo además que es sano que te investiguen. De hecho, según desvela La Vanguardia, Menéndez se dirigía a sus subordinados para que recopilaran esa información. Y si no conseguían los resultados esperados, exigía explicaciones. Estoy francamente molesto, lo he advertido demasiadas veces ya. Un tráfico de información que nunca debió acabar en manos del ministro. Hacienda ha destituido a otros 2 cargos imputados en el caso Montoro que hasta hoy seguían en el ministerio. Uno de ellos es Óscar del Amo, subdirector general de tributos locales, que ocupaba ese cargo desde el primer gobierno de Mariano Rajoy. Y el otro es Rogelio Menéndez, hasta ahora director económico financiero de Loterías. Seguían en el cargo a pesar del cambio de gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los ha destituido. Hace solo unos días el expresidente Rajoy criticaba los casos de corrupción que ahora salpican al PSOE, lo hacía en el Congreso del PP, eso significa antes de que se conociera la imputación de Montoro. El que fue su ministro de Hacienda se suma a la lista de ministros y ministras de Rajoy que han tenido problemas con la justicia. Hace pocos días, Mariano Rajoy se escandalizaba por la corrupción que salpica al Partido Socialista. Hemos visto de todo, cosas que no podíamos ni siquiera imaginar, no podíamos. Impensables, inconcebibles, disparatadas. Olvidando que bajo su gobierno se investigaron hasta 60 casos de corrupción en los que se vieron implicados nada más y nada menos que 1.236 cargos. 1.400 millones de euros bajo sospecha. Cosas que no se habían producido
nunca. Lo que no hemos visto nunca es una trama en el Ministerio del Interior, como la que ocurrió bajo su mandato en 2013. Su número 1, Jorge Fernández Díaz, y su número 2, Francisco Martínez, van a ser juzgados por el caso Kitchen. Una compleja trama de espionaje parapolicial que implicó a casi toda su cúpula y que buscaba robar pruebas comprometedoras al extesorero del PP, Luis Bárcenas, empleando fondos reservados del Estado. Por si fuera poco, ahora conocemos otra compleja trama en la cúpula del Ministerio de Hacienda con una decena de altos cargos investigados. Hemos descubierto que no era casualidad, que había también una Hacienda patriótica. También la exministra de Sanidad, Ana Mato, condenada en el caso Gürtel. El ministro de Industria, José Manuel Soria, dimitió tras aparecer en los llamados papeles de Panamá. Vamos a hablar hoy sobre las medidas que propone mi gobierno para combatir con eficacia la corrupción. Incluso el propio Partido Popular fue condenado como partícipe a título lucrativo. Todo ello provocó la caída del propio Rajoy. La sentencia del caso Gürtel fue el detonante. Y habrá votación a las 11. De una moción de censura que lo sacó del poder en 2018. Seguimos leyendo ese sumario de más de 5.000 páginas del escándalo Cristóbal Montoro. Y Alfonso Pérez Medina nos acabamos de encontrar con una frase muy interesante. Son mails de las empresas con equipo económico, con el despacho relacionado con Montoro, el despacho que él siempre dijo del que se había ya desvinculado. Y Alfonso Pérez Medina dicen que hay que consensuarlo todo con C.M. Sí, de nuevo las siglas, Rodrigo, un clásico en los casos de corrupción. Se trata en concreto de 2 mails que intercambiaron 2 directivos de la empresa gasística Messer. Esta es una empresa absolutamente clave en el sumario porque en un registro, en una investigación que se estaba realizando a esta compañía por las ilegalidades que se estaban produciendo en una de sus plantas, se encontraron los correos electrónicos que destapaban toda la operativa de equipo económico. Es un mail de diciembre de 2013 en el que el director general de la compañía, Carl Haug, le pregunta al director técnico Rubén Folgado por una serie de iniciativas que tienen que llevar a cabo y dice esa frase: hay que consensuar ante todo con CM. También hay otra referencia quizá a Cristóbal Montoro, tendrá que determinarlo la investigación, cuando le dice hay que ver si es un tema con CM. De M.R. a C.M. Ya veremos de quién son las iniciales. 8:30 casi. Novedades del sumario del escándalo Montoro. El equipo de Cristóbal Montoro habría retocado el informe de los peritos de Hacienda al juez Ruz por el caso de la Caja B del Partido Popular. Alfonso Pérez Medina, acabamos de leerlo en el sumario. Esto es muy grave. Sí, es muy grave. Hay que situarse, Rodrigo, en julio de 2014, en ese verano en el que Luis Bárcenas estaba a punto de tirar de la manta. En ese momento el juez Ruz había pedido una serie de informes a los peritos de la agencia tributaria y el 24 de julio de ese año de 2014 hay un mail que manda el director de la agencia tributaria, Santiago Menéndez, al director de gabinete de Cristóbal Montoro y al secretario de Estado de Hacienda, en el que les informa que al día siguiente se va a mandar un informe de la agencia tributaria. Y no solo eso, apunta que los peritos van a decir que las donaciones que recibía el Partido Popular estaban exentas de pagos del impuesto de sociedades porque estaban destinadas a finalidades propias del partido. Le adelantaba, por tanto, ese contenido del informe que iban a hacer los peritos, algo absolutamente irregular. De hecho, en esas fechas, el juez que dirigía la investigación, Pablo Ruz, tuvo un enfrentamiento con la agencia tributaria y tuvo que recordarle que los peritos tenían que responder a la autoridad judicial y no, como era el caso, a la autoridad política. Gracias, Alfonso. Insistimos con esa novedad del sumario. El equipo de Cristóbal Montoro habría retocado el informe de los peritos de Hacienda al juez Ruz por la Caja B del Partido Popular. Montoro fue ministro con Aznar y esta tarde el expresidente del gobierno ha tenido un acto en Ibiza y claro, hemos ido a preguntarle. ¿Pone la mano en el fuego por quien fuera su ministro de Hacienda o asume que su gobierno hizo leyes a cambio de dinero? La sexta pregunta y Aznar calla. Buenas tardes, señor Aznar. ¿Se arrepiente de haber tenido a Montoro en su gobierno? Preocupación en Ibi, en Alicante. Continúa activo el sumario del escándalo Montoro, que le estamos contando en este informativo, lo estamos leyendo prácticamente con ustedes. Lo que más nos ha llamado la atención es el papel que tuvo el equipo de Montoro en el informe de los peritos de Hacienda para el juez Ruz por la Caja B del Partido Popular. Es un poco lateral al caso.
pero es muy grave. Alfonso Pérez Medina, ¿qué información tenemos exactamente sobre el papel del equipo Montoro en ese documento? Bueno, pues que conocía antes que el juez Ruz ese informe que iban a enviar los peritos adscritos al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y no solo que conocían el sentido de ese informe, que básicamente estableció que las donaciones que recibía el Partido Popular estaban exentas del pago del impuesto de sociedades porque se destinaban a finalidades propias del partido, sino que además llegaron a modificarlo, y todo ello porque consta un mail que habría mandado la subdirectora general de Impuestos, Begoña García Rozado, a los propios peritos, en los que les daba indicaciones y les decía que debían añadir un párrafo concreto a ese informe que iban a mandar a la autoridad judicial. Incluso decía que el perito podía ponerlo más bonito de lo que ella le había escrito. Es decir, que conocían el contenido, que intervinieron incluso en la confección de ese informe el equipo de Cristóbal Montoro, a pesar de que esos peritos deberían haber actuado de forma autónoma y únicamente seguir las instrucciones del juez Pablo Ruz.